Hola amigos, soy Poli de Rusia y vamos a seguir nuestro tema de los nombres españoles que tienen análogos en la lengua rusa. Y hoy hablamos sobre unos nombres femeninos. Sugiero que empecemos. Número 1, el nombre popular Julia. Este nombre es muy parecido al nombre ruso Yulia. Yulia. Y supongo que habéis adivinado que nombres femeninos como y nombres masculinos también tenían unas formas cortas. Y para nombre ruso Yulia, esa forma es Yulia. Yulia. Catalina, un nombre famoso en Rusia que suena Yekaterina. Yekaterina. Uno de gobernantes destacados del Imperio Ruso era mujer y tenía este nombre, Yekaterina Velikaya o Catalina la Grande. Y una forma diminutiva es Katya. Ana. Pronunciación de este nombre no es muy diferente de la pronunciación del nombre ruso Anna, con doble N, Anna. Y forma diminutiva, Anya. El nombre número 4, Alicia. En ruso suena como Alisa. Alisa. Muy parecido, ¿verdad? Y no existe ninguna forma diminutiva para este nombre. Número 5, Irene. En Rusia podéis encontrar muy a menudo mujeres que tienen este nombre. Y en ruso suena como Irina. Irina. Y tiene una forma corta bastante extraña para hispanohablantes que suena Irra. Por eso si una rusa tiene este nombre, prefiere usar el nombre completo. Lucía. Este nombre, a diferencia de nombres anteriores, tiene análogo ruso que suena de otra manera, pero tiene lo mismo significado. Svetlana. Svetlana o Sveta para amigos. Paulina. Me llamo así y en ruso mi nombre suena como Palina. Palina. Y tiene una forma corta que la verdad no me gusta absolutamente. Pola. Pola. Número 8. Fe. Puede ser este nombre no es tan popular entre españolas, pero en la lengua rusa hay un nombre que significa lo mismo y es bastante popular entre rusas. Suena como Vera. Vera. No tiene ninguna forma corta. El nombre Alba. En ruso, Albina. Albina. A veces tiene una forma diminutiva, Alba, pero normalmente se utiliza el nombre completo, Albina. Y número 10, Esperanza. Como Fe no es tan popular en España, pero es muy común en Rusia. Y suena absolutamente diferente, pero tiene el mismo significado. Se pronuncia como Nadezhda. Nadezhda. Y como Irene tiene una forma corta un poco rara, Nadia. Nadia. Como nadie, ¿no? ¿Cómo te llamas? Pues Nadia. Amigos, espero que os haya gustado este video. Sugiero que pongamos fin al tema de nombres. Nos veremos en el próximo video y hablaremos sobre algo interesante de Rusia. Por cierto, si hay algo que os gustaría saber sobre la vida rusa, escribidme en los comentarios y voy a hacer un video sobre eso. Pues, buena suerte con todo y hasta pronto.